Es un gusto estar compartiendo este semillero con todas, todos, todes ustedes. Esta es una edición más del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. En este caso tenemos la fortuna de contar con la presencia de 4 mujeres que han gestionado de una manera maravillosa este conversatorio, que en breve voy a presentar, y bueno, agradecerles muchísimo que hayan elegido también este espacio, ¿no?, para continuar un poco con esta reflexión que vienen realizando desde el 2022, ¿no? Porque bueno, es importante comentar que este conversatorio, ¿no?, tiene como su origen, su inicio en el 2020, cuando se hizo una primera edición, y se llamó ¿Cómo tejer redes si Feministlán está en llamas? Entonces, un poco este espacio, ¿no?, del semillero se abre para continuar con la reflexión, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, justamente un poco la idea, ¿no?, que nosotros albergamos, ¿no?, o en realidad que proyectamos para cada uno de nuestros semilleros, es que sean espacios de diálogo, espacios de reflexión, ¿no?, donde podamos intercambiar ideas, pensamientos, proyectos, distintas posibilidades, ¿no?, de ir sembrando semillitas de cambio, ¿no? Y bueno, justamente en un tema tan importante como este. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo a todas, todos, todes su presencia en este semillero, en esta segunda edición del año, en el marco del módulo Feminismos, Género y Representaciones de la Mujer, ¿no?, como con este espacio como particular acotado en relación a este conversatorio de Feministlán Sigue en Llamas. Un poquito quiero presentar a las personas que van a estar a cargo el día de hoy del semillero, que son la maestra Elena Catalina Gutiérrez Franco. Ella es licenciada en Psicología en el área clínica y maestra en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Querétaro, es docente de la Facultad de Artes y ha especializado su formación profesional en psicología forense y perfilación criminal, así como en temas relacionados a los estudios de género, los derechos humanos y una formación profesional con perspectiva de género. Ella está a cargo de la Vocalía de Equidad de Género en la Comisión de Cuenca del Río Querétaro y es encargada de la coordinación de equidad, educación y formación con perspectiva de género de la Facultad de Artes. Actualmente su trabajo de investigación se interesa por la ética del cuidado desde la perspectiva de género y las prácticas corporales de autocuidado. Ha participado como organizadora y ponente en diferentes coloquios, foros y congresos con temática en problemáticas en y estudios de género. También otra de las organizadoras de este conversatorio es la maestra Lluvia Cervantes Contreras. Ella es educadora y consejera para las sexualidades humanas, formada en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DESER. También coordina académicamente los diplomados universitarios en sexualidades humanas y el enlace de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Imparte materias sobre sexualidades y género a nivel universitario. Es egresada de la Maestría en Literatura Contemporánea de México y América Latina de la Facultad de Lenguas y Letras de la UAC. Es consejera ciudadana del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa, Radio y Televisión Querétaro, participante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, del editorial En Cortito, que es Palargo, y del Tejido de Procesos en Resistencia, Pueblos en Camino. Los temas principales que trabaja son educación integral para las sexualidades humanas, derechos sexuales y reproductivos, feminismos, género, disidencias sexuales,
prevención de VIH-Sida con poblaciones clave, jóvenes, mujeres, HCH, anticoncepción y aborto. También contamos con la presencia de Alejandra Martínez Galán. Ella es psicóloga clínica egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con 4 diplomados, el primero en Educación Integral en Sexualidades Humanas, el segundo en Bioética, el tercero en Género, Sociedad y Conocimiento, impartidos en la Universidad Autónoma de Querétaro, mientras que el cuarto fue en Embarazo Infantil Forzado, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Uruguay. Ella estudió la especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la maestría en Educación para la Ciudadanía en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Ambos están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Actualmente es docente investigadora y coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Coordina desde hace 12 años la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, organización que desde hace 28 años se dedica a la promoción, defensa y gestión de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad en poblaciones en vulnerabilidad. Y finalmente, le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Díaz Cepeda. Ella es académica discafeminista, es doctora en teoría crítica, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue miembro investigadora e integrante del Comité Técnico Académico de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, que forma parte del Programa para Formación y Continuidad de Redes CONACYT 2015-2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido becaria del Programa para Estancias Postdoctorales CONACYT en el marco del Programa de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Es coordinadora del programa de posgrado Maestría en Estudios de Género de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual de la misma facultad. Para no hacerlo más largo, les agradezco muchísimo su participación en este conversatorio y bueno, les doy la palabra para iniciar. Gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Primero, bueno, pues agradecer muchísimo que nos hayas, tu generosidad para abrirnos este espacio. Por supuesto, agradecer al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, al doctor Alejandro Vázquez, quien coordina este centro, y por supuesto a todo su equipo. Con mucho cariño agradezco a Elena, Ale, Lluvia, porque hace un año planeamos encontrarnos de nuevo y retomar este ejercicio. Lo único que nos falló, queridas, es que no lo logramos presencial, pero bueno, la vida no nos lo permite todo, pero bueno, al menos estamos acá de nuevo en conversación y de verdad que aprecio mucho este tiempo juntas. Por supuesto, gracias a quienes se van conectando, muy en especial quiero agradecer a los estudiantes de la Maestría en Estudios de Género, quien también han motivado esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias porque necesitamos justo de sus experiencias y de sus saberes también. Bueno, pues el 10 de marzo de 2022 nos reunimos en este mismo lugar, en Zoom, en una reflexión colectiva que en aquel momento llamamos ¿Cómo tejernos si Feministlán está en llamas? Participamos quienes estamos aquí, reunidas hoy, pero también participó Aline Castellanos y Mayra Hernández Rodríguez, a quien envío mucho cariño y como siempre toda mi admiración. Y bueno, pues ¿qué pasó el año pasado? Llegamos con una serie de preocupaciones atravesadas por algunas inquietudes, principalmente por problemáticas que creíamos se estaban dando al interior del movimiento feminista.
Quiero a manera de retrospectiva enunciar alguna de esas preguntas que nos hacíamos hace un año, sabiendo que hoy traemos posiblemente más preguntas o posiblemente sean las mismas, no sabemos, ya lo vamos a platicar. Lo que es seguro es que se nos han sumado nuevas experiencias este año. Nos preguntábamos hace un año a propósito del movimiento feminista, qué había pasado en otros momentos y qué estaba pasando hoy en día. Cómo se resolvían las diferencias antes. Y en aquel momento Ale lanzaba la pregunta de ¿en dónde se encuentran actualmente los desencuentros de los movimientos feministas en México? Se preguntaba si son desencuentros de orden político, personal o de qué orden. ¿Qué pasa en Querétaro específicamente? Nos preguntábamos hace un año por qué 2 marchas. Hablábamos de la situación del Estado, en tanto Estado represor. ¿Qué ha provocado las divisiones que sabemos que hay al interior? De nuevo, salía la pregunta, ¿cómo se resolvían antes las diferencias? Hoy, queridas compañeras, creo que vamos a desempolvar muchas de esas preguntas. Ale preguntaba, después de casi más de 1 hora de reflexión en aquel momento, cómo reencontrarnos al interior del movimiento y cómo reencontrarnos en estas diferencias. Permítanme, para empezar esta sesión, preguntarnos cómo estamos hoy, cómo nos sentimos. Hoy les quiero compartir que estoy más agotada. Me siento más desencantada que otras veces. Primero, por la instrumentalización institucional de estos temas, que para nosotros no solo son temas. Me siento desencantada porque aún nos tenemos que seguir preguntando quién puede y quién debe, quiénes tienen permitido participar en el movimiento, en las marchas, qué cuerpos lo tienen permitido, qué necesidades son más valiosas que otras. Hoy sigo en el intento de hacer ver que el problema no solo son esas diferencias, son las oposiciones que siguen poniendo en riesgo atropellar otros derechos. Hoy me siento preocupada, compañeras, porque parece que Feministlán sigue en llamas. Y con esto, ¿qué les parece si damos inicio a la sesión y abrimos entonces pues esta reflexión? Si están de acuerdo, podemos empezar, no sé, Elena, estás al ladito de mí justo en la pantalla, si te animas a pues abrir la sesión, a plantear las preguntas de nuevo en la mesa. Muchas gracias y bienvenidas. Hola, hola, hola a todos. Qué gusto volver a encontrarnos por acá. Digo, ya hemos tenido la oportunidad de coincidir ahora en lo presencial, pero pues también siempre es grato pues saludarnos también por acá, por Zoom, ¿no? Y, y sobre todo encontrarnos como en estos espacios que de alguna manera creemos que son indispensables, ¿no? Justo por este desencanto que comentabas, Ale, porque es un desencanto que creo compartimos. Creo que es un desencanto que nos convoca también a cuestionarnos a partir de qué es aquello que justo conmemoramos, ¿no? Justo porque estamos en marzo, justo porque acabamos de pasar de nuevo una serie de actividades que pretenden justo visibilizar aquello por lo que luchamos, ¿no? En lo colectivo, que conmemora justo una serie como de malestares, ¿no? Desde lo que parte también el movimiento feminista y que pareciera que abona en parte a una especie como de práctica simulacro, a esta instrumentalización que bien comentabas y que pues al final abona también como a esto de decir qué tipo de prácticas, ¿no? Van a tener cabida y qué tipo de sujetos van a poder también realizar dichas prácticas. Y yo quiero poner también otra pregunta sobre la mesa, ¿no? Porque es algo que también en algún momento con Lluvia y también con Ale, o sea, en algún punto comentábamos.
¿Cómo generamos también espacios seguros entre nosotras cuando vemos que entre los propios feminismos, de alguna manera, dejamos de ser también esos propios espacios seguros para reproducir también de alguna manera prácticas, ¿no? De violencia, de segregación? ¿Cómo reencontrarnos en el feminismo sin realmente generar prácticas que segreguen, que violenten a otras personas? ¿Cómo generar espacios seguros donde incluso podamos plantear preguntas incómodas sin que eso represente que seamos funadas? ¿No? Que esa es como la palabra que luego Ale utiliza mucho, ¿no? Así que somos las funadas, ¿no? Pero pues que también son preguntas que a veces son necesarias, las preguntas incómodas. Pero ¿cómo establecerlo en espacios seguros también? Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, Ale, ¿no? También, ¿cómo me siento? Pues también me siento cansada, tengo tremendas ojeras, pero pues aquí ando, ¿no? También contenta de reencontrarme con ustedes. Y lo dejaría hasta aquí porque también, pues, es como una pauta inicial. Digo, traigo otras ideas también como ahorita anotadas, pero creo que ahorita vamos a comenzar abonando con las preguntas. Entonces, inicio con esa de cómo generar espacios seguros entre nosotras cuando justo también al interior del propio movimiento feminista hemos encontrado que también entre nosotras ya no encontramos esos propios espacios seguros, ni siquiera para plantear también de repente preguntas que resultan incómodas, pero que también son necesarias de plantear, ¿no? Muchas gracias, Elena. La intención también de ir poniendo estas preguntas en la mesa, pues es que todos quienes están en este momento con nosotras, nosotros aquí, puedan también participar y reflexionar en colectivo, ¿no? Necesitamos también como escucharles, ¿no? Escuchar esas experiencias que han estado teniendo para justo sumar, complejizar lo que hoy queremos poner, pues seguir poniendo en la mesa, ¿no? Entonces, muchas gracias, Elena, por esta primera provocación a pensar. Lluvia, ¿cómo estás? No te escuchamos. No, creo que no sé si sean los audífonos. Aún no. No. ¿Y ahora? Ya. Apareció, sí. Buenísimo. La primera respuesta también es cansada. Además, creo que hay varios procesos que nos han implicado justamente estarnos dando contención en espacios muy cortitos, justamente por estas mismas inquietudes y estas mismas preguntas en relación a ir identificando cuáles sí, cuáles no, ya son o no espacios seguros. También complicaciones que he estado identificando, hemos estado identificando incluso también en colectivo, de que los espacios seguros para unas personas no necesariamente son los espacios seguros para otras, ¿no? Y eso está como pues problematizando más estos aislamientos, ¿no? Hace unos días justamente yo compartía con unas amistades que venimos de procesos de por sí ya bien complejos de este aislamiento al que nos orilló la pandemia y que de pronto se van creando como espejismos o ilusiones de seguridad sin una posibilidad de profundizar realmente en esos. Perdón. Hola, ¿me escucho? Ya te escuchas, Lluvia. Es que tuve que mover mi cámara, todo se cayó y bueno, un caos.
que justamente en cómo estamos planteando en la inmediatez o en lo muy emergente, en lo muy urgente a veces, estrategias no pensadas o no planeadas que están planteando la pretensión de construir el espacio seguro, pero que al mismo tiempo están replicando este aislamiento, ¿no? Cada vez islas más pequeñas con personas que piensan y se parecen y viven cosas exactamente parecidas porque parece que ya no hay posibilidades de convivir o conectar y dialogar sobre todo con personas que están atravesadas por otras vivencias, también por otros dolores y alegrías, o sea, combinando en ambos contextos. Y que desde ahí muchas veces, pues sí, probablemente haya posibilidades de generar estrategias muy emergentes, que sirvan un tiempo, pero que a la larga pues van a botar, ¿no? Esas diferencias en donde no hubo la posibilidad de encontrarnos para discutir o para respetar o para pues reconocer que todas las personas tenemos que tener garantizados nuestros derechos. En ese contexto, hemos estado preocupadas, yo he estado también en muchos espacios tratando de poner sobre la mesa el qué estamos haciendo también en los feminismos, en el entendido de pronto escuchar discursos que pretenden uniformar al feminismo, homologarlo, plantearlo como uno solo, unívoco, una forma y que solamente ciertas personas pueden dar el carnet para reconocerte como feminista y si no cumples con lo que están planteando que es el feminismo, pues entonces no tienes derecho a nombrarte feminista. Y no es solamente como el plantearlo, bueno, puede haber también muchas personas que están asumiendo prácticas y luchas antipatriarcales sin necesitar la etiqueta feminista, pero no va por ahí, va en un proceso de deslegitimización absoluto y que implica pues esto que han estado ya empezando a nombrar como funas, ¿no? Y que en ese proceso de lo virtual y de lo inmediato y de lo no profundo y de las discusiones tan superficiales, pues también de pronto hasta perdemos esa posibilidad de contextualizar una frase, una publicación, un texto, entender procesos, que no es lo mismo de pronto funar a alguien por una publicación que hizo hace 10 años, que a lo mejor incluso pensaba otras cosas y no le habían atravesado ya ciertas cosas o no había hecho ciertas reflexiones, pero parece que no hay posibilidades ya de permitirle a las personas esos procesos, ¿no? De reflexión, porque además creo que en estos gritos a la virtualidad, en las redes, en Twitter, de pronto pues ya no hay posibilidad de la escucha y mucho menos de entender desde dónde se está partiendo en una experiencia. Y lo que sí está pasando justamente es que de pronto estamos cada vez más desconectadas las personas, los grupos, y con esta presión de tener que estar demostrando todo el tiempo según, dependiendo de dónde viene, pues, si realmente te puedes o no asumir con determinada etiqueta. En muchos otros procesos también lo he visto, no solo en el feminismo, pues, ¿no? El cómo hay este aislamiento, esta imposibilidad de conectar, un abismo en donde hay dos partes muy polarizadas que solamente se están como aislando cada vez más. Y ahí le metemos la complejidad de que de pronto sí están apareciendo discursos que están violentando el derecho de otras personas a ser, ¿no? El derecho de tener derechos. Y creo que es muy complicado porque ha sido muy difícil en el ejercicio también de los activismos, de las posibilidades que, pues sí, la institucionalización tiene todo este proceso muy complejo, pero que también a la par se están haciendo las instituciones, pues estos llamados de atención, el paro que tuvimos en la UAC el año pasado, que implica que pues hay un hartazgo, hay una necesidad de que las cosas se transformen, hay una necesidad de acceso a derechos como vivir sin violencia, y que en esos movimientos, esas movilizaciones, esa rabia, pues el enojo también está produciendo de muchos colores,
posibilidades de construir, pero también a veces ya no, ¿no? O sea, creo que hemos encontrado de pronto justamente que en el primer conversatorio usábamos una imagen que tenía que ver con el enojo como fuego, que por eso estábamos también planteando que las movilizaciones tienen que ver con la digna y justa rabia que está habiendo por tantos feminicidios, por tanta impunidad, y que comparábamos como este proceso de el cómo en la tierra, por ejemplo, usualmente cuando hay un proceso de sembrar, y para después poder cosechar los ciclos, todo el proceso que implica el cuidado de la tierra, hay momentos en donde sí se puede quemar, ¿no? Un territorio, una tierra, para poder volver a sembrar allí, ¿no? Para preparar justamente la tierra y que de ahí salga algo que nos permita sembrar, construir, cosechar más cosas, pero que más bien hay otro tipo de rabia que también está apareciendo, que también viene de la injusticia, del enojo, de todo esto, que está conectando a muchas personas en este tipo de pronto de discursos de solo yo y mis derechos y nadie más tiene derecho a tenerlos, y que desde ese enojo y esa rabia y de probablemente haber vivido violencia, se está construyendo más bien lava que quiere así destruir y que no sabemos si hay posibilidades de sembrar después de esa lava, ¿no? Porque es una lava que está más bien buscando, pues sí, ¿no? Como tratar de transformar este lugar, este territorio, pero que no necesariamente hay todavía como este otro proceso de cómo construimos después de eso, ¿no? Entonces, es algo que sí estamos observando. Yo me siento muy cansada, no solo por, hacía esta broma, ¿no? De que para cuándo vamos a hacer el paro, de organizar el paro de mujeres, compañeras, ¿no? Porque también todo lo que implica, pues las conmemoraciones, y pues es muy interesante que ya se puedan visibilizar tantos tópicos, tantas demandas, tantas cosas que están pendientes de la agenda de los derechos de las mujeres, pero también pues implica que quienes somos reconocidas, observadas, que de pronto ubican que estamos en estos temas, evidentemente ya sabemos que para marzo viene un montón de trabajo, ¿no? Y que es ahí un reto de que nos estamos enfrentando muchas veces tanto a personas que no están todavía interesadas o que incluso están en contra absolutamente de avances en los derechos, no solo de las mujeres, sino también de otras comunidades, poblaciones, pero que al mismo tiempo ahora estamos además también cuidándonos de esta fuega amiga, ¿no? Fuego amigo, que estábamos como en lo que mencionaba Elena, ¿no? Como ya no sabemos de pronto cómo vamos en procesos donde veníamos observando compañeras feministas desde hace 20 años, 10 años, y en algún momento los caminos de estas percepciones de qué es el feminismo se fueron cambiando, y ahorita ya estamos así como con pincitas de no saber qué postura, ni siquiera, ¿no? Ya es como ni siquiera saber o tener certeza de cuáles son esos discursos feministas que están atravesando a personas que a lo mejor hemos estado conociendo desde hace mucho tiempo, pero que además es bien complicado abrir el espacio para hablarlo de frente, y que eso pues va a implicar justamente pues esas posturas, tomar posturas, ¿no? Varias compañeras, afortunadamente, que hemos estado también campinando en estos procesos, tenemos muy claro en todas las personas todos los derechos. Lo tenemos claro y vamos, ese es nuestro horizonte ético y para allá vamos, pero sí nos enfrentamos a de pronto encontrar que todas las personas solamente que sean como yo y las otras no tantos derechos, ¿no? Entonces, híjole, es bien complicado. Muchas gracias, Lluvia. Digo, claramente estamos atravesadas, como si no fuera suficiente, ¿no? A lo mejor, recuerdo en la sesión pasada, hace un año, Aline compartía justo el tema del cansancio, ¿no? Aline era la que en algún momento decía, bueno, me siento cansada, ¿cuándo nos vamos a decir también entre nosotras o a nosotras mismas hay que parar, ¿no? Hay que reconocer también ese cansancio. Y bueno, claramente estamos atravesadas no solo por ese cansancio físico, ¿no? Sino que también hay como una suerte de malestar afectivo, emocional, que creo que también nos está haciendo el cuerpo más pesado, ¿no?
pones en la mesa varias situaciones que habría que ir reflexionando ahora en colectivo, en donde a partir de lo que comentas yo digo, bueno, ¿cómo podemos entonces, o más bien voy a replantear la pregunta, ¿por qué no estamos logrando llegar a ciertos acuerdos y ciertas alianzas? Y todo lo contrario, pasa un año y parece que la situación empeora. Y además estamos en un momento en el que el agua de los discursos antigénero ya nos está mojando los pies. ¿Y qué vamos a hacer al respecto de eso si todavía no terminamos de solucionar un montón de situaciones entre nosotras? ¿No? Ayer en la proyección del documental de la revuelta, justamente comentaban en el documental, ponían en cuestión ya el propio término de feminismo, ¿no? Decían, bueno, ¿no nos está rebasando ya el concepto? O sea, ¿qué está pasando también ya en esa experiencia? ¿No? Entonces, vamos dejando ahí como algunos puntos sobre la mesa. Le voy a pedir a Ale que también nos cuente, Ale, ¿cómo estás? Y bueno, pues que también se vayan uniendo quienes están presentes en las preguntas, en las ideas. Ale, te escuchamos. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya, listo. Bien. Ahí lo voy a subir. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Pues de entrada, pues yo contenta por volvernos a reunir, ¿no? El motivo no es el más chido del mundo, ¿no? Pero por lo menos que tengamos este pretexto de seguir discutiendo, ¿no? Nuestro sueño era hacerlo presencial, no se cumplió, pero pues estamos aquí reunidas y reunides, ¿no? Decías, Ale, esto al final, ¿no? Decías, bueno, pareciese que de un año a ahora estamos también en otros lugares, ¿no? Y justo hoy, qué interesante, me salió en mis recuerdos de Facebook ese foro de aclaraciones necesarias sobre las categorías de género y sexo que se realizó hace un año, ¿no? Nos asustamos lo que pasó, no sabíamos, yo en ese momento, yo no sabía cómo acomodar lo que acababa de escuchar, de leer, no, me costó mucho trabajo poder, además, entender todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Decías, Ale, ¿cómo nos sentimos ahora? Yo estoy entre desilusionada, entre enojada, entre dolida, entre insegura, entre todo, ¿no? O sea, me atraviesan muchas situaciones y ahorita les voy a platicar. No vengo a decir nada teórico, la neta, no vengo a decir un poco cómo me siento. No esperen gran teoría detrás de esta reflexión del día de hoy, ¿no? Pero pues pensaba en eso, ¿no? O sea, en el último año, por lo menos si lo podemos poner cronológicamente, ha sido un tsunami de poder entender qué es lo que está ocurriendo y de pronto también ir poniéndonos y decidiendo en dónde nos vamos a ir colocando, ¿no? Y cómo ir construyendo estos espacios, los espacios seguros, como bien lo decían, ¿no? A mí me pasaron dos cosas muy particulares, ¿no? Que quiero compartirles. La primera, y se lo compartí a Lluvia en su momento, es que le dije, no voy a ir a la marcha, ¿no? No puedo ir a una marcha convocada por feministas, por colectivas que concretamente se están posicionando trans excluyentes, ¿no? No lo voy a transitar, ¿no? Y escuché muchos discursos, ¿no? Pues es que, pues no, pues quién sabe quiénes convoquen, que las calles son de todas. Yo dije, no, para mí es mi posicionamiento político y quise hacerlo público, ¿no? Y me dio miedo hacerlo público, ¿no? Y dije, la verdad, tengo un montón de ansiedad, ¿no? Y por todo lo que implicó el 8 de marzo, dije, tengo un chorro de ansiedad, yo no sé si voy a poder sostener el hate, ¿no? No sé si voy a poder sostener la funa, no lo sé. Lo hice privado, lo hice para mi grupo de cerrado que tengo en Instagram, en Facebook, ahí lo dejé, pues, ¿no? Y no quise más bien, pues, abrirlo, ¿no? Pues sí, a lo mejor, pues fui
fui medio cobarde, medio valiente, no lo sé, pero quería hacerlo público, por lo menos en mi grupo, porque mucha gente me preguntaba, ¿en dónde va a ser? Nos encontramos, tú vas a ir, yo dije, tengo que decir públicamente, pues, por qué yo no coincido con esta convocatoria, que aunque las calles son de todas, iba a llegar a un punto muy particular, con un templete y con un discurso claramente transfóbico al final de una marcha, ¿no? Las chavas que no conocen estos contextos no tienen por qué saberlo, ni tienen tal vez por qué decidirlo, pienso, pues, ¿no? O sea, pero yo que lo sé, no podía no transitarlo, ¿no? Pero ahí de entrada fue mi primera ansiedad que me dio, ¿no? Y lo otro también, pues, fue cuando realizando actividades, me daba también mucha ansiedad pensar si eran suficientemente feministas o no, ¿no? Y si me iban a poner el feministómetro para decir si era lo suficientemente yo feminista, ¿no? Entonces, pues eso, cómo ha sido muy complejo hoy, son cosas que no me hubiera preguntado jamás en otros momentos, ¿no? Hoy me los pregunto y transitando justo después de un año de ese foro horroroso que fue convocado desde la UNAM, en ese momento yo decía, si este es su feminismo, yo no quiero ser parte de ese feminismo. Y ¿saben qué? Hoy yo digo, pues no me importa, ¿no? O sea, yo sigo siendo feminista y yo más bien no necesito que me midan con su feministrómetro, no necesito que me manden a leer, no necesito que me digan si yo soy adorapitos o no, o sea, no lo necesito, ¿no? Son cosas que yo no necesito y así lo he decidido para poder transitar de alguna manera, pues todo este odio, toda esta violencia, todo esto que nos atraviesa constantemente, ¿no? En el que creo que tendríamos que nos tendría que preocupar a todas, a todos, a todos lo que está ocurriendo, ¿no? No es gratuito lo que está ocurriendo, ¿no? Y de pronto es así como este Spider-Man, de pronto me siento en estos Spider-Man que son muchos iguales, ¿no? Y que se están señalando y diciendo, tú eres menos feminista, tú eres más feminista, tú eres de derecha, tu discurso es antigénero, tu discurso es pro-queer, o sea, como siempre señalándonos, ¿no? Y de pronto no llegamos a nada. Pero pues por lo pronto hoy, un año después, tengo un poco más de claridad hacia dónde yo quiero llevar mi práctica personal, la academia que yo realizo con mis estudiantes y mi proceso activista, ¿no? Es re complejo, sí, acomodarnos a estos rollos es re complejo, ¿no? Yo siempre les digo, no me calculen la edad, ¿no? Pero entré al feminismo en 1999, ¿no? Dando seguimiento post-Beijing, ¿no? Beijing +5, entro yo en ese proceso. Tengo 24 años transitando el feminismo, ¿no? Y en su momento me enfrenté a un feminismo muy adultocéntrico, ¿no? Les costó a las compañeras mucho trabajo darme la bienvenida, mucho trabajo. Muchas prácticas violentas, ¿no? Pero como, pues eso, como pues demuéstranos qué tan feminista eres, ¿no? Demuéstranos como en un rollo medio. Pero posteriormente encontré un feminismo que me arropó, un feminismo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha sororidad, y no quiero romantizarlo, de verdad, en su momento fue para mí encontrarme con compañeras que hoy siguen siendo compañeras de vida, compañeras activistas, ¿no? Y por eso hoy me cuesta mucho trabajo encontrarme frente a tanto odio, ¿no? Y poder decir, yo no quiero ese feminismo, pero entonces, ¿cómo podemos, no podemos seguir haciendo estas tan profundas, estas brechas más profundas, porque entonces jamás nos vamos a poder encontrar, ¿no? Entre más cavamos, más profundo se va a hacer y va a ser más difícil podernos volver. Muchas de mis compañeras con las que transité mis primeros años de feminismo hoy también se declaran trans excluyentes. Y yo no hallo cómo encontrarme con ellas, pues, ¿no? Porque las adoro con todo mi corazón, pero no coincidimos políticamente, ¿no? Y me ha sido muy complejo poder transitarlo también desde un proceso amoroso, porque las amo, las quiero, ¿no? O sea, me salvaron la vida en muchos momentos, pues, ¿no? Pero hoy me explota la vida. Entonces, tengo más preguntas que respuestas, pero de entrada, por eso valoro mucho poder tener estos espacios de diálogo,
Ojalá, pues sí, sé que al final son islitas también nuestras que vamos construyendo, porque de pronto transitar con el odio es re difícil, y en la medida de lo posible yo le doy la vuelta y más bien he ido construyendo mis propios espacios seguros, ¿no? Con mis compañeros, con mis compañeras, con mis compañeros he ido transitando estos procesos, pero me preocupa que se hagan tan profundas estas brechas que no sean tan difíciles de eso. Gracias, Ale. Pues a pocos días de más de un año que nos habíamos visto, nos reencontramos cansadas, con ansiedad, con nuevas experiencias, no porque sean nuevas, la instrumentalización, por ejemplo, ha estado ahí siempre presente, pero al menos, por ejemplo, en mi caso, que es un malestar así, justo de este 8M que acaba de pasar, es un malestar como muy, muy latente, el tema de la instrumentalización que yo sentí, que viví este año, fue muy terrible, y yo creo que fue lo que me dio como eso que tú comentas, Ale, de empezar a tomar decisiones como próximo año 8M, la voy a pasar en mi casa, autorreflexionando, ¿no? A partir de un montón de situaciones que he visto, ¿no? Entonces, algo que también me parece interesante es esto que nos compartes, Ale, también, que nos compartes de tus propias relaciones, ¿no? O sea, cómo enfrentar esas otras diferencias que a lo mejor no esperabas dentro de tu propio grupo, ¿no? De tu grupo más cercano, y se abre la pregunta ahí de, entonces, ¿cómo enfrentar esas diferencias, pero afectivamente, o sea, con afecto, ¿no? Cómo seguirle apostando, y no es algo nuevo, hoy se habla mucho de la ternura radical y demás, pero vamos, esto eran consignas de las feministas en los 70, apostarle a la alegría, apostarle al afecto, al amor, al cariño, pero ¿y cómo retomamos eso en medio de un contexto que así los discursos de odio se están infiltrando así como aire en las ventilas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que justo están en nuestros chats, al lado de nosotros, de nosotras, o sea, de nosotros. Es cómo empezamos a lidiar con eso. Lluvia, sé que querías comentar algo, por favor, adelante. No, más bien bajé la mano por si había una pregunta en particular que íbamos a darle todas, no sé, o ya me sigo. Vamos, si quieren, intercalando. Me parece, Lluvia, si te parece también, hay un comentario, creo que acá en el chat, que valdría la pena compartir, es de Janet Jubera, que también es compañera de acá de la UAC. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Lo leo y seguimos entonces ya la conversación con tu comentario también, Lluvia. ¿Sí? Bueno, Janet justo comenta que, bueno, lo voy a leer tal cual. Gracias, Ale, por compartir estos sentipensares. Me pasó un poco en esta marcha. Me sentía descorazonada ir, cansada, y algunas compañeras y amigas me dijeron que irían por primera vez, y recordé mis primeras marchas e hice ese esfuerzo de ir una vez más, aunque me sintiera un poco contrariada por lo que comentaste. Y por otro lado, eso se lo comenta a Ale Martínez. Por otro lado, me comenta Janet, pensaba la carga de trabajo intensa que nos ponemos por el 8M, y muchas sin paga, muchas regalando nuestro trabajo, ¿no? Es verdad, Janet, yo en lo personal, no solo tuve este malestar de la instrumentalización, sino que me vi llegué a un sentimiento de culpa que quiero compartir con ustedes, un sentimiento de culpa por aquellas mujeres que yo había involucrado en esas actividades y que no me había caído el 20,
¿no? En ese momento de lo que yo también estaba haciendo, ¿no? Cuando empezaban los eventos, ya había pequeños comentarios, ¿no? Que era cuando a mí me caía el 20 y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y pensaba en compañeras que venían de otros lugares, que iban a poner su tiempo acá, y yo decía, ¿qué hice? ¿No? Las dejé en una situación en las que incluso el tema de paga y demás situaciones era bastante inestable, y yo sí entré como en ese proceso de culpa bastante terrible, ¿no? Que obviamente hoy voy reflexionando y dándome cuenta de que finalmente también hay que enfrentar cuando somos, digo, como cuando yo en algún momento decía, caí terriblemente en este sistema y fui parte de esa instrumentalización, y me parece que tampoco se vale, ¿no? Estar en esas, colocarnos en esas situaciones, creo que tampoco se vale. Entonces te van generando otras, o sea, te van cargando como otras situaciones, ¿no? Te van sumando de por sí el cansancio, de por sí tener que trabajar horas extras, de por sí esto, aquello, y además de todo me doy cuenta que involucro a otras mujeres en estos procesos, ¿no? Bueno, vamos ahí como poniendo más cosas. Lluvia, perdón. Pues le pongo por 2 a lo que acabas de compartir, doctora, porque sí han sido procesos bien complicados, justo además es una universidad pública, de por sí el acceso a recursos es complejo, y estar buscando posibilidades de actividades autogestivas y ver si de alguna manera se puede retribuir también, no sé, acá pensando que después puedan inscribirse a algún curso que les interese que ofertemos, a cosas que podamos estar poco a poco tratando de construir para que eso también pueda ser también un poco más, pues sí, ¿no? Claro, y que no estemos participando como en esos ciclos justamente, ¿no? Donde nos absorben a veces, ¿no? Las instituciones, y que estamos todo el tiempo diciendo, no, no va a pasar, no va a pasar, y de pronto, híjole, bien, es un proceso bien complejo. Pero más bien yo me quedé pensando en lo que decía Alejandra, de que hace un año se hizo también esta actividad académica en la UNAM. Y ayer justamente también hubo en Twitter una serie de comentarios, de publicaciones relacionadas a un seminario internacional de bioética que se organizó desde el Colegio de Bioética también de la UNAM, y donde hubo cabida a muchas personas, incluyendo transincluyentes y transexcluyentes, pero que en ese proceso pues hubo una persona en particular, no voy a poner nombres, sí hubo una persona muy particular, pues que es muy conocida por sus discursos incluso de odio, ¿no? Que está desde un discurso incluso de no les concedamos la existencia a las personas, ¿no? O sea, así, ¿no? Eso es ya fascismo, ¿no? No conceder la existencia a alguien, ¿qué es eso, no? Pero que en las respuestas que hubo y muchas reacciones que hubo, pues se está representando claramente el cómo estos discursos están captando a muchas personas, sobre todo muy jóvenes, muchas mujeres muy jóvenes, y no podemos simplemente pues deslindarnos y hacer el abismo más de ellas y nosotras, porque a mí me parece que eso no está pues también ayudándonos a entender qué es lo que está enganchando a muchas personas en estos discursos. A mí me parece lo que hemos estado como un ejercicio de tratar de escuchar, observar qué es lo que está diciéndose, qué argumentos están utilizando, de pronto medio extraños o manipulados de otros argumentos. Es que sí hay personas que son supervivientes de violencias extremas y que desde ahí de pronto se están enganchando también, ¿no? Y que hay cosas que necesitamos también seguir generando procesos de análisis sobre esas posturas, esos discursos y esas prácticas, no solo discursos, porque después también llevan a las prácticas, ¿no? Y me quedaba en ese contexto que hay también muchas personas, las suficientes personas que todavía no están enteradas de nada de estas posturas, ni a favor ni en contra, ni separadas, ni nada, que igualmente compartí mucha ansiedad en el proceso de decidir si no o si marchar, finalmente en este año en particular, siendo que además pues tenemos mucho tiempo, y en otros momentos incluso hemos sido varias de nuestras compañeras quienes organizamos algunas de estas movilizaciones,
pero en ese proceso encontraba personas también muy jóvenes que están muy interesadas en sí empezar a involucrarse en estos temas, ¿no? Que ya está llegando desde edades mucho más tempranas este cuestionamiento al por qué mi hermano sí puede salir y estar hasta tarde y yo no, y lo tengo que atender. O sea, ya vemos que sí, afortunadamente también ha habido una posibilidad de más cuestionamiento a prácticas, y me enganché mucho en algo que dijo Ale, porque primero, quienes venimos de familias o contextos muy cercanos más bien a contextos de religión católica, de esta muy rígida, ¿no? Muy dogmática, pues en un primer momento nos enfrentamos a qué hacer con los afectos, ¿no? O sea, encuentro yo que quiero profundamente a muchas de mis tías, pero que me es muy complicado de pronto ver cómo reproducen pues comentarios homofóbicos, transfóbicos, misóginos, ¿no? Y que para mí es bien complicado de pronto el cómo podemos seguirnos queriendo, y nos hemos seguido queriendo durante todo este camino, pero muy probablemente algunas de ellas que además están afiliadas a partido político, etc. O sea, como que dos pueblos por completo. Muchas veces también se preguntan, así como, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo como en este contexto muy distinto? Y ahora me estoy encontrando en ese mismo proceso con personas que quiero mucho, tanto en estos procesos feministas como en otros movimientos también, ¿no? Que es bien complejo porque no sé, o sea, no solo fueron en los 70s las compañeras feministas, sino también actualmente en muchos compañeras de comunidades y pueblos originarios tienen también esta mirada comunitaria de la alegre rebeldía, las compañeras zapatistas, que además no necesitan la etiqueta feminista para estar haciendo un montón de trabajo relacionado con derechos de las mujeres, pero que en ese mismo contexto han tenido claro desde muchísimo antes que también puede haber personas que no son hombres ni mujeres, ¿no? Y entonces siempre han incorporado en sus textos, en sus pronunciamientos, el loas, aus, ¿no? Y que en ese proceso de las alegres rebeldías, nos gana de pronto pues que hay, sí, feminicidios, y que hay un montón de dolores cotidianos de precariedad, de que ahora nos estamos quedando sin agua, un montón de cosas que resolver todo el tiempo, y que además le tenemos que sumar al qué hacemos con la parte de los afectos en esos distanciamientos, en este proceso además también de cómo se están haciendo estos espacios seguros de manera muy inmediata, ¿no? Que es solamente, pues te expulsamos a ti porque seguramente hiciste algo o fallaste o sí lo hiciste y ya está comprobadísimo, pero como en esta posibilidad de que no nos damos cuenta que solamente expulsar a la persona no va a transformar, como ya no nos importa lo que haga con otras comunidades o en otros procesos, ¿no? Sino mientras no nos lo haga a nosotras y nos encerramos, ya no hay problema, ¿no? Y como no apelar a estos otros procesos que también podrían ser de reeducación, de posibilidades de que no todos tenemos el mismo ritmo en los procesos, de que a lo mejor yo podría estar haciendo procesos ahí con varias compañeras donde estamos más o menos en procesos similares, pero me es muy complicado, por ejemplo, plantear que hay otras compañeras que su estrategia de supervivencia o incluso algunas de mis tías que su estrategia de supervivencia es estar en esta posibilidad de cómo entendieron el ser mujer, ¿no? Y finalmente, pues eso, no fui a marchar, sí me presenté, me paré en una banqueta con un cartel que planteaba que ser mujer trans es solo una de las posibilidades de ser mujeres entre muchas otras también que hay, pero sí fue como un proceso de estar también como al pendiente, porque lo que observé es que hubo muchas compañeras que, sabiendo que era una convocatoria de una colectiva que ha tenido encuentros, publicaciones, pronunciamientos relacionados con la transexclusión o incluso el transodio en algunos muy específicos, fueron, ¿no? Y fueron compañeras trans también a marchar, y como que eso fue interesante y muy chido poder ver que había también a otras compañeras ahí resguardándolas, ¿no? Estando todo el tiempo al pendiente de que no fueran agredidas, o quienes traíamos carteles, ¿no? Planteando que también es otra posibilidad de ser mujer,
pues también hubo de todo, ¿no? Entonces creo que sí encontré mucho esta conversación relacionada con las calles son de todas y pues como el que todas cabemos y todas podemos marchar, ¿no? No necesariamente. Y entonces creo que hay todavía cosas que hacer. Por ahí incluso se habló de que el próximo año sí se haga ya también una marcha que también tenga una convocatoria inclusiva, ¿no? Y bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? De aquí a un año. Gracias, Lluvia. Que yo pensaba, ¿no? Como el año pasado convocábamos mucho y ahorita me lo hiciste recordar, Ale, cuando decías, bueno, no les voy a dar mucho, no les vengo a hablar de teoría, ¿no? Digo, ustedes saben, yo soy feminista académica, mi accionar está en la academia, pero he estado como tanto en un estado de así como de parálisis, ¿no? Así extraña, ¿no? O sea, no sé ni qué está pegando, ¿no? De pronto, en donde yo justo me hacía la pregunta, ¿no? Se nos está quedando todo en la teoría, porque el año pasado convocábamos, ¿no? Citábamos el tema de la inclusión, ¿no? El concepto de inclusión, el concepto de interseccionalidad, citábamos un montón de cuestiones con la esperanza de que este año pudiéramos retomar un montón de cuestiones que a mí lo que me deja paralizada ahorita es ese sentimiento que al menos yo vibro, ese sentimiento de ansiedad, ¿no? De ansiedad, como de tristeza, como de esto como de pronto echar un poquito para atrás y decir, no, yo no voy a marchar, o yo me siento más segura y cómoda en otras marchas, en otros contingentes, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Y es algo que yo comparto, es mi caso, ¿no? No estoy marchando el 8M, pero me siento muy a gusto marchando el Día de la Diversidad con la banda disca, con la banda trans, con la banda intersex. Ahí me siento cómoda, ¿no? Y creo que eso está siendo muy determinante también en mi propio proceso de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos logrando esas alianzas que pensábamos que íbamos a lograr en algún momento, ¿no? Acá quisiera también pasarle la palabra a Elena, Ale, solo leer acá algunos comentarios. También, por favor, si tienen preguntas y los quieren ir dejando en el chat o quieren de verdad abrir micrófono, para nosotras también sería como muy, muy bueno. Tai Almada comenta, bueno, comparto mucho sus sentimientos y opiniones, queridas, les abrazo. Muchas gracias, Tai. Eréndira, estoy muy en empatía con ustedes. La marcha me dejó muy sensible y la atención a víctimas de violencia me hizo recordarme como víctima. Sí fui a marchar, pero fue muy intenso. Muchas gracias, Eréndira Navarrete de Vamos Juntas. Elena, Ale, ¿quieren continuar la reflexión? Elena. Elena. Ay, híjole, pues, ¿qué puedo decir? Así, por mil todo lo que han dicho, prácticamente, ¿no? Digo, acá tengo así como, estoy en la facultad, tengo así como la batería, entonces de repente se escuchan así como el ritmazo, así, no es que tenga acá como yo la super banda, pero digo, me quedo pensando entre lo que ha atravesado como nuestras propias experiencias y también como un poco los enfoques que hemos tenido para analizar también, no solo nuestras experiencias, sino las experiencias que de repente compartimos también con otras tantas mujeres, ¿no? Con quienes hemos así convivido, con quienes hemos compartido también, con quienes hemos elaborado estrategias, con quienes hemos hecho actividades, con quienes hemos investigado, con quienes hemos hecho mil cosas también, ¿no? Y preguntaba en esta pregunta, Dale, que si hemos hecho tanto, como por qué también resulta como tan complejo esto de, pues esto de como de repente de resarcir, ¿no? De repente como no posicionarnos desde el odio, desde el no reconocimiento de esa como diferencia, o sea, como por qué de repente esta imposibilidad.
y le estoy como dando vueltas y vueltas, ¿no? O sea, ¿por qué en este marco como tan amplio y diverso, ¿no? De repente pareciera que no podemos justo visibilizar esa como delgada línea que traspasa y violenta esta posición de que pues entonces todas las personas, todos los derechos, ¿no? Y que de repente parece que es como tan simple y como tan claro, pero que justo en la práctica se ven otras cosas. Y entonces como que le sigo dando vueltas a propósito de, y digo, pues qué, ¿no? Y que con el discurso institucional de, y entonces vamos como todas las coordinaciones y las unidades juntas, ¿no? A propósito de hacer actividades en conjunto y de repente lo que decías tú, Ale, ¿no? Que tenemos así el catálogo inmenso, ¿no? Como todo marzo, así mes morado, mes así como 8M, ¿no? Y de repente tenemos que son actividades como bien simulacro, ¿no? Porque nada más es como que quienes organizan están ahí, es así como de, ¿no? Y la convocatoria y la gente, pues como que ¿dónde está, no? Y entonces, ¿dónde está lo colectivo? Y entonces, ¿dónde está realmente? Y justo nos encontramos como con esa imposibilidad y esa frustración de decir, pues, ¿dónde caímos, no? Y entonces, ¿dónde está realmente la reflexión y el accionar desde lo que convocamos realmente? Y luego también pensaba en lo que decía Lluvia y Ale a propósito de qué difícil es pensarnos también como desde esos lugares donde nos atraviesan los afectos, ¿no? Donde desde también construimos como esas pequeñas islas que son, por un lado, como para resguardarnos, para protegernos, porque también es como necesario frente a esta dinámica que de repente pues resulta como tan contradictoria, tan violenta y que pues de alguna manera son estrategias también como de autocuidado frente a esa como marea tan de repente como ávida y tan salvaje también al mismo tiempo y tan pues que imprime miedo al final de cuentas, ¿no? Porque es eso, es como la palabra que utilizaban ustedes ahorita, ¿no? Es como de repente decir o hacer me da ansiedad, da miedo y me sumo también, ¿no? Porque es de repente como que de lo que diga o haga a propósito de puede tener consecuencias para mí, ¿no? A nivel laboral, pero también a nivel social de cómo me ven, ¿no? Porque, o sea, soy como también cierta imagen porque soy coordinadora de una unidad de género, ¿no? Y eso cómo me va a colocar también como frente a ciertas personas y frente a, o sea, y de repente como que en qué momento también como que llegó a importarnos tanto, ¿no? O sea, cuando nuestro posicionamiento como que es tan claro. Exacto, el panóptico feminista, ¿no? O sea, y Michel Foucault así como que se me aparece por detrás y dice, pues, ¿qué clase de biopolítica es esta, no? O sea, por supuesto, ¿no? Y entonces digo, qué complejo, o sea, qué complejo y regreso, ¿no? O sea, entonces, qué con esos espacios seguros, ¿no? Y entonces recuerdo mucho que de repente yo con mis estudiantes cuando planteamos a propósito de que, bueno, sí, el feminismo ha posibilitado muchas cosas, pero que también siempre es necesario poner sobre la mesa que también no es un movimiento perfecto y que es un movimiento que siempre tiene que estar justo bajo la lupa desde un posicionamiento crítico de justo cuestionar, revisar, repensar qué se está construyendo también desde ahí. De repente hay alumnos que me dicen, está jodido. Y pues uno que dice, ¿no? Está jodido. Pero también no es así como tirar por la borda y no por tampoco defender, sino decir, bueno, una vez que damos cuenta de cómo nos hacemos cargo, y que creo que por ahí también intentando así como resarcir un poco, ¿no? Como entretejernos de nuevo, una vez que damos cuenta que está jodido, que está jodida la situación y que está un poco jodida la situación entre esos espacios, esas alianzas, esos discursos que devienen en prácticas como tan violentas y tan nocivas, a propósito de algo que ha buscado que pues todos los sujetos puedan vivir como quieran vivir, sin una distinción marcada por
cualquier tipo de característica, ¿no? Entonces, pues eso, ya hasta se nota en la voz, así como que uno como que se va enojando, ¿no? Así como que voy a hablar, es como que... Pero pues es eso, es como muy complejo, eso es como una gran maraña, una bolita, no una bola de nieve, o sea, es una maraña ahí como que se ha ido justo amontonando y que todavía no hemos encontrado justo el hilo para comenzar justo como a desenredarlo. Pues son varias cosas, ¿no? Porque me haces pensar, son como nuevas exigencias, ¿no? Exigencias sobre la exigencia, no es suficiente las exigencias que ya tenemos, los mandatos, etcétera, sino esto que lo comentas y que vale la pena comentarlo. Tú lo pusiste en la mesa, Elena. Parece que estar en donde estamos nos está sumando otras exigencias, ¿no? Porque era uno de mis malestares, pero a ver, 8M, ¿cómo no van a hacer nada, no? Ustedes que están en donde están. Entonces son como exigencias y exigencias, pero que al mismo tiempo nos están como poniendo en una situación también bastante vulnerable, ¿no? Que es un poco también lo que ahí va apareciendo, me parece, con estas reflexiones, ¿no? O sea, nos van también poniendo en una situación de vulnerabilidad y luego te quedas así como tú sola, ¿no? ¿Quién sabe qué me pegó? Y más o menos empiezas a levantar cachitos y más o menos empiezas a colectivizar, ¿no? Tu propia experiencia, justo, ¿no? Apostándole siempre a la cuestión como de los afectos. Y algo que nos preguntábamos constantemente antes era, ¿cómo le hacían antes? ¿No? ¿Cómo, o sea, digo, como un poco para regresar y ver qué nos está faltando ahora? Y yo creo que antes el ejercicio de escucha era también como muy importante, ¿no? Sentarse las mujeres alrededor literal de una mesa, ¿no? Los primeros encuentros feministas, literal sentarse cuando eran pocas mujeres, ¿no? Alrededor de una mesa y hablar cuáles eran sus situaciones y escucharse cuáles eran sus experiencias. Y no sé si esa situación nos está faltando para fortalecer alianzas. Yo creo que habría que regresar a las prácticas de antes, ¿no? Y separarnos de esta situación que hay una reflexión que hace poco escuché de Judith Butler que me está orbitando hace días en la cabeza. Son varias cosas, pero empezar a hacer la distinción también en nuestras prácticas entre la violencia y el poder. No está el feminismo, no está el movimiento cayendo en estas prácticas de poder y a la vez, digo, y está todo bien, porque un poco parafraseando lo que dice Judith Butler, ¿no? Primero, el feminismo nos ha enseñado a cómo tejer redes y cómo trabajar juntas, ¿no? Que es un poco lo que estoy intentando recordar de prácticas pasadas. Nos enseñó en su momento, y se supone que hacia ahí caminamos colectivamente, nos enseñó a no abandonar a otros, que han sido aliados del movimiento feminista desde sus inicios, ¿no? El tema de los derechos humanos, ¿quién lo puso en la mesa? En los 70, ¿no? Hacer como esta diferencia de decir, sí, el feminismo es poderoso, por supuesto que tiene esta característica de poder, pero ahí el problema es que nos estamos confundiendo con la potencia patriarcal, no es el poder patriarcal, no es el tema del dominio. El feminismo es poderoso por su capacidad de acción y eso está quedando también al margen. Es poderoso porque puede trabajar en alianza. ¿Y por qué ahora no estamos pudiendo trabajar en alianza? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está faltando? Si nos está faltando sentarnos alrededor de una mesa y compartir esas experiencias y esas necesidades, hay que hacerlo, hay que convocarlo, ¿no? Que estas reuniones sean un poco más amplias en ese sentido, ¿no?
bueno, hay como un montón de cuestiones que creo que tienen que ver con el tema del poder del feminismo, ¿no? O sea, hay que ahí como también escuchar a Foucault, ¿no? Ya que lo estaba citando Elena, no te enamores del poder, ¿no? Y en ese sentido es, a ver, aguas, ¿no? Se están yendo como por otra idea de poder patriarcal que no es eso. O sea, es el poder de accionar que sí nos ha enseñado el feminismo, establecer alianzas, ¿no? Establecer alianzas con esas otras partes que nos han enseñado también a luchar contra las violencias, que además cuando ya te sientas así en solitario dices, pero a ver, yo que se supone que aprendí del feminismo, una de las cosas básicas es aprender a luchar contra las violencias, contra todo tipo de violencia. ¿Y qué pasa? Porque estamos replicando violencias que vienen desde la propia exclusión y no reconocimiento de otros, ¿no? Bueno, luego regresaré también a otra cuestión que me orbita así para andar escuchando a Judith Butler antes de reunirnos. Ale, ¿quieres comentar algo? Gracias, Ale. Sí, pensaba un par de reflexiones, ¿no? Pensaba justo en torno al... Esto que dices me parece muy potente. Hagámoslo, ¿no? O sea, me parece que no perdemos nada. Una de las cosas más lindas que yo, de mis mejores recuerdos fueron los encuentros feministas, ¿no? Entonces creo que pueden ser unas posibilidades tan solo para volver a encontrarnos, ¿no? Si quieren desde burbujas y desde islas, como sea, pero encontremos. Pero pensaba en esto que nos convoca, ¿no? ¿Cómo tejernos? ¿Cómo encontrarnos? ¿Cómo continuar sin pensar que tenemos que tirar la toalla cada 8 de marzo o 25 de noviembre? ¿Cómo nombrarnos o no feministas? O si el concepto feminista tendría que mutar y tendríamos que reencontrarnos en otras categorías identitarias, ¿no? Porque tal vez hoy la categoría feminista ya nos queda chiquita, así como está siendo de pronto transitada, ¿no? ¿Cómo abrazar a nuestras compas o quienes podrían no ser nuestras compas si al mismo tiempo están excluyendo, violentando, anulando a nuestras hermanas trans, ¿no? Creo que ahí muchos de mis afectos están ahí, entonces, ¿cómo hacerlo? O también, pues eso, ¿no? ¿Cuál es el reto de posicionarnos políticamente aún y a pesar de la funa? Pues, ¿no? O sea, ¿cómo arroparnos frente a la funa siempre probable del posicionamiento político para abrazar a nuestras hermanas? ¿Cómo de pronto contrarrestar estos encuentros que se están dando, estas marchas, estos discursos desde el propio movimiento feminista, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar luchando hacia adentro, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que estarle poniendo esfuerzo, recursos, todo hacia adentro, teniendo tantos chingados retos hacia afuera, ¿no? Me da tristeza, me da eso, no sé. Un movimiento que tendría que ser y que ha sido siempre contestatario, molesto, disruptivo, pero nunca contrario a derechos, ¿no? Creo que eso lo tenemos que tener bien claro y a quien se coloque desde donde se coloque, creo que son cosas que tenemos que ver, ¿no? Y cerraría sobre todo, porque ojalá podamos dialogar, ¿no? Con quienes están acá, pues, ¿no? Cómo tenemos que tener un cuidado de que estas visiones no se cuelen, no se incorporen las políticas públicas, ¿no? Cómo tener mucho cuidado, por lo menos desde nuestros campos de acción, que es la universidad, de que esto no tenga un espacio, ¿no? Y así, ahora sí, como dirían, ¿no? Pues no pasarán, pues, ¿no? Y creo que eso me parece que quisiera ahí ponerlo, es decir, tenemos que tener una acción colectiva constante de vigilancia, que flojera, discúlpenme que tengamos que hacer esto, no tendríamos que estar haciendo, sabíamos que los enemigos estaban, no sé, los panistas, conservadores, antiderechos, pero no las compas, pues, ¿no? Pero aún así, pues estamos justamente y yo hago una invitación a una colectivización constante de información para que este tipo de acciones no transminen por lo menos los espacios que se han trabajado desde la universidad. Gracias, Ale. Yo totalmente me uno, estoy de acuerdo. Hay que tener muy claro que estoy pensando en discusiones de pronto ahí que se infiltran también con
discursos de odio, ¿no? Y cómo a veces se disfrazan de defensa de derechos, ¿no? O de debatir derechos, ¿no? Y a ver, no hay que olvidarnos que los derechos no se debaten, los derechos se defienden, ¿no? Y tampoco vamos así como a ponernos en una situación, ¿no? De defender lo indefendible. Entonces sí estoy como muy a favor de cómo hacer para generar como esta colectividad, ¿no? Justo como lo estás planteando, Ale, yo me uno, me anoto, hagamos lo que tengamos que hacer, al menos desde donde estamos, desde las trincheras, unir justamente fuerza, hacer alianzas, y para darle, porque me encantaría a mí también que puedan participar, que se puedan unir también a las reflexiones, a la discusión, quienes nos están acompañando. Hay un comentario por acá de Teutli que dice: me identifico muchísimo con lo que se ha dicho, este año conscientemente marché para acompañar y lo decidí el mero 8. Mi sentir durante la marcha fue mezcla de motivación por ver tantas morras marchando, pero de impotencia porque este año fue dividida. Hubo demasiados contingentes y el terfismo fue bastante notorio. Me dio mucha tristeza ese riesgo que hay y ese feministómetro que noté. Por acá Tai también nos comenta, esto está cañón, porque cuando el comité trans, bi, marica, lencha se posicionó contra los discursos de odio de Dalia Banda, pues terminaron por expulsar al comité del espacio universitario. Cómo reclamar la universidad y hacerla incluyente. En todo sentido, si hay estas represalias. Bueno, ahí hay algunas participaciones. De todas maneras, invito a las compañeras Tai, Teutli, que han estado, Erendira, que han estado comentando en el chat, si también se quieren unir a la reflexión, también a micrófono abierto, adelante. Si hay alguien más que ahorita quiera compartir algo, que quiera unirse, venga, es el momento. El micrófono es también de ustedes, por favor. No sé si en lo que eso sucede quieran comentar algo. Elena, Tai, bueno, porque vi que prendió la cámara Tai. Elena, Lluvia, Ale, ¿quieren comentar algo? Compañeras Tai. ¿Quién? Hola a todas, todes. Pues les he estado escuchando y me la he pasado haciéndole así, de sí, es cierto, o sea, hay mucho cansancio, hay mucho dolor, y híjole, con toda esta cuestión como de los afectos que de pronto se meten ahí, que decían varias, ¿no? Es que tengo compas, tengo gente muy querida que de repente dieron el salto y al terfismo así totalmente. Eso es muy duro, pero también creo que no es algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? O sea, en nuestras vidas como activistas o como personas de la diversidad, no es nuevo perder a alguien. Y con esto no quiero decir que no nos duela o así como de, se te va a pasar, pero a lo que voy es, lo hemos vivido antes y lo vamos a seguir viviendo porque hemos decidido que nuestro compromiso es con los derechos humanos, ¿no? Y con los derechos de todas las personas. Entonces, creo que justo estos espacios o estas conversaciones nos sirven como para hacer ese team back, ¿no? Como para hacer esta cuestión de apapacharnos entre todos y decir, te entiendo que duele, entiendo que es complicado, pero pues aquí seguimos, ¿no? Y al final no nos quedamos por completo solas o soles, ¿no? Seguimos teniendo gente a nuestro lado, afortunadamente, y yo lo he dicho en varias ocasiones, que cuando yo me quedé sola hace muchos años, que me quedé sin familia y sin amistades y demás, encontré incluso en alguna de ustedes que está aquí presente, ese espacio, ese cariño, esa familia que tanto estaba necesitando, ¿no? Y pues es que creo que no queda de otra más que confrontar y plantarle cara a estas situaciones
como dice Ale, está cañón porque ¿por qué tendríamos que estar teniendo estas cuestiones aquí al interior? Pero pues me parece que es incluso algo normal en los movimientos sociales, ¿no? Siempre va a haber alguna cuestión ahí que salte, pero pues creo que volvemos a estas prácticas de confrontar en amor cuando es una persona a quien amamos. En mi caso, cuando es alguien que yo ni conozco, pues discúlpame, no te voy a hablar bonito, ¿no? Pero cuando es gente cercana a nosotras, ¿sabes qué? Esto y esto, y pues ni modo, o sea, no puedo permitir en lo que a mí concierne o dentro de mis responsabilidades que se siga expandiendo no solo el discurso, sino ya las prácticas, ¿no? Porque vamos a pasar del discurso a las prácticas y eso sucede súper rápido, ¿no? Vi una noticia, creo que ayer o antier, de cómo ya se prohibió la participación de atletas trans en competencias internacionales, ¿no? O sea, eso va a pasar, o sea, esto se va a traducir en políticas públicas, ¿no? Entonces, nuestra ventaja quizás un poco, sobre todo a quienes están más metidas en la universidad, pues es esta arma de la educación, ¿no? Y de seguir creando conciencia entre les estudiantes, seguir abriendo espacios a que y les compas trans compartan sus experiencias y sus saberes, ¿no? Pero pues eso, o sea, ha pasado antes y va a seguir pasando, ¿no? Repito, no es que no nos duela, pero pues apapacharnos entre quienes quedamos, ¿no? Creo que de pronto llegamos hasta ese punto y pues ya es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Tai, porque me parece importante también sentir como este acompañamiento, ¿no? Llegamos de pronto medio temerosas, Ale, Elena, Lluvia, yo, así como de pues, saber, ¿no? Vamos a decir, poner en la mesa lo que hemos vivido, lo que sentimos, etcétera. Y como creo que la mayoría de nosotras somos, además de feministas, felinistas, ¿no? Nos toca así como empezar así a lamernos la herida, pero pues nunca está de más que también se venga para acá la otra compa y nos ayude a lamernos las heridas que no nos alcanzamos a lamer. Entonces, creo que eso se agradece muchísimo. Heréndira, querías comentar también algo. Por acá también hay otro comentario de Maripaz, que ahora retomaré. Heréndira, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Yo soy Emiliana Navarrete, vicepresidenta de la Manifestación, una asociación con el objetivo social de la lucha y defensa de los derechos humanos en perspectiva de género, especializamos en la prevención de violencia. Y quisiera hacer 5 puntos muy interesantes, muy rápidos para compartir. Muchas gracias por la invitación de aquí, gracias por llamarme de teléfono, gracias por la invitación. Y uno, yo creo que las redes de apoyo son sumamente importantes para las personas que están la lista de la red de apoyo, que se contengan, que se permiten que pueda ser tú. Sin embargo, a partir de esta red de profesional, de amistades, también es importante una atención terapéutica para poder soltar y para poder acomodar todas esas emociones que afortunadamente ¿ya me escuchan mejor? Perdón, ¿no me escuchan? Te hemos escuchado un poquito entrecortada, Erendira, no sé si sea la distancia con el dispositivo, a lo mejor. ¿Me están mejor? Creo si que apagas la cámara. Sí, eso, si apagas tu cámara, a lo mejor mejora tu audio. A ver, perfecto. Apago la cámara. Entonces les decía que la atención terapéutica sí es importante si uno va a dar atención a víctimas de violencia, porque no podemos estar absorbiendo toda esa energía y además utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para poderlo hacerlo de una manera personal e integral y que nosotras no estemos con esta carga constante de frustración de por qué no podemos jalar a nuestras compas y por qué no las podemos jalar a que salgan de su
violencia que están teniendo. ¿No? A mí me frustra mucho no poder hacerlo, por ejemplo, con mi familia. No mi familia no quiere, sino mi familia en otro sitio, ¿no? Que constantemente puedo, pero la verdad es que también entendí que no puedo hacer nada por ellos si ellos no deciden tomar la decisión. Esa es otra. No absorber y sobre todo no subestimar a las víctimas y a las compas eh, que nos están a nuestro lado, porque también tienen herramientas que nosotros podemos ofrecer, como el violentómetro, como el semáforo de la violencia, que en el caso de Vamos Juntas es el que damos. Y finalmente, yo creo que nos toca enseñar a la nueva generación a tener estas nuevas herramientas para que pues continúe esta lucha y la deconstrucción en esta sociedad, porque el feminismo será transcluyente o no será. Gracias. Gracias a ti, Erendira. Estaría buenísimo, te ponía en el chat, sí, yo alcancé a escuchar algunas ideas, pero para no perdernos todo lo que nos compartes, si nos pudieras compartir también un poquito en el chat lo que nos estabas comentando. Alcanzo a escuchar obviamente también algo que creo que es importante, que también decía Tai, ¿no? La necesidad de que desde donde estamos, poder socializar también como cierta información, poder acompañar también en el conocimiento, que creo que va a ser muy, muy relevante. Maripaz comenta que, bueno, le parece importantísimo ir construyendo nuevos feminismos que se apropien de los espacios. Hay que recuperar su esencia original de aliadas. Muchas gracias, Maripaz, de entrada por estar también acá con nosotras y sumar a esta reflexión. Bruja multicolor dice: a mí me rompe el corazón y me conflictúa terriblemente cuando se usa el discurso de diferencias ideológicas, cuando se está literalmente invalidando la existencia de lesotres. Yo no puedo militar ni nombrarme parte de un movimiento que excluye a otros compas de su lucha. Y bueno, pues, bueno, Tai, también de lo que esté dentro de nuestras posibilidades, no podemos con todo el tiempo, ¿no? Que además es eso, ¿no? De nuevo, el tema de cómo vamos sumando ciertas exigencias ya a nuestro quehacer. No sé, Lluvia, ¿quieres comentar algo? ¿O prendiste tu micro accidentalmente? Ok, bueno, no sé si Ale, Elena, Lluvia, alguien más también quiera comentar algo, sumar algunas reflexiones. Bueno, ya lo activé, entonces aprovecho. A ver si construyo mi idea, ¿no? Agradezco el comentario de Bruja Multicolor porque es una cosa que yo también he estado pensando mucho y al mismo tiempo creo que me ha estado a lo largo de todo mi transcurso de estar en procesos de reflexión sobre sexualidades, sobre disidencias sexuales, etcétera, pues creo que una de nuestras luchas prioritarias ha sido contra el pensamiento dicotómico, ¿no? De solo es esto o no lo es, ¿no? En muchos temas, ¿no? Y que desafortunadamente además jerarquiza, y creo que mucho del asunto del feministómetro se explica ahí en razón de que parece que en todas partes solamente se puede como crear un pensamiento supremacista que sea el que valide y de los carnets que mencionaba hace rato, pero afortunadamente creo que estoy tratando de aplicar la perspectiva de hay muchos colores en el arco iris y además cada color del arco iris tiene su propio matiz y cantidad de posibilidades de diferentes tipos de rojos, rosas, azules, etcétera, y combinaciones ahí cromáticas también para los feminismos, ¿no? O sea, creo que defender que hay muchas formas también de ser feminista, que hay diferentes feminismos que tienen apellidos concretos con necesidades y visibilizaciones de reivindicaciones concretas es importante. Para mí en algún momento de mi vida me dio sentido, por ejemplo, hablar del feminismo comunitario, interseccional y pensarnos como parte de comunidades que tienen que estar implicadas todas las personas que forman esa parte de la comunidad. Y esta discusión que también hemos tenido mucho, las mujeres hemos estado acompañando
muchas movilizaciones de muchos temas, o sea, las luchas por derechos laborales, las luchas por Ayotzinapa, etcétera. Ahí estamos las mujeres y siempre habíamos estado planteando el por qué no van a las marchas contra los feminicidios o las marchas por el derecho a interrumpir legalmente un embarazo, etcétera. Muchas otras, o sea, ¿por qué los sindicalistas no iban a las marchas, por ejemplo, en razón del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que justamente este pensamiento de que el feminismo solo es ese, que es para todas menos las que no tengan vulva, es justamente repetir ese mismo esquema de que entonces solo marchamos en este bloque y no nos importa el proceso de todas las personas, todos los derechos, ¿no? Que es también algo que decía Ale hace ratito. Entonces creo que sí es importante seguir reivindicándonos, quienes así nos sentimos, lo asumimos como feministas, pero poniéndole también esas posibilidades ahora interseccional, comunitario y trans incluyente, ¿no? O sea, con todos esos apellidos y poder estar armando estas discusiones, porque en el 2009 fue, si no mal recuerdo, hubo un ejercicio bien interesante de articulación en lucha por derechos. En ese momento estaban nombrados solo de mujeres, pero evidentemente, afortunadamente, se han visibilizado también otras posibilidades como personas que también tienen capacidad gestante, pero en ese momento concreto, pues fue un proceso donde se hizo una iniciativa que se aprobó relacionada con que no hubiera posibilidades de despenalizar el aborto y más bien se protegía la vida, entre comillas, de las personas no nacidas, personas entre comillas, y que ahí fue bien interesante el ejercicio porque de por sí el activismo en Querétaro ha sido bien chiquito desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de alguna manera personas que teníamos diferencias políticas incluso, nos pudimos de alguna manera articular para tratar de hacer una estrategia de defensa frente a esa iniciativa que sí vulneraba derechos concretamente, que finalmente pasó, pero pudimos hacer estrategias a partir de eso. Y bueno, ahora vemos miles de personas marchando con pañuelos verdes, que eso es algo que también ha implicado una posibilidad de visibilización, ¿no? Y que ahora no solo mujeres, sino también personas con capacidad gestante y se están justamente pudiendo visibilizar desde otras maneras. Pero ¿cómo poder plantear justamente que para ese tipo de cosas, en un contexto donde sí hay desplazamiento forzado, donde sí hay precarización intencionada por parte de quienes están acumulando el capital, que sí hay como todas estas desapariciones y estos feminicidios y estos, pues esta mal llamada guerra contra el narco, que sigue esa misma estrategia independientemente que haya cambiado el color supuestamente que está gobernando, pero que desafortunadamente en ese contexto, pues además quienes estábamos ya de alguna manera haciendo cosas, que ya de por sí hay miedos relacionados con ese tipo de violencias extremadamente graves, ahora también, y lo conecto con lo que estuvieron comentando tanto Elena como Alejandra, ¿no? Nos da miedo ya publicar cosas hasta muy concretas de cosas en nuestras redes, además que son privadas, porque está todo este tiempo esta vigilancia que si no cumples este feministómetro de la feminista perfecta, impoluta, sin posibilidades de falla en las reflexiones de los derechos todos, ¿no? Y que ya hiciste por completo el proceso de entender también el clasismo y el racismo y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cualquier cosita va a hacer que ya, como dijo Tai también en el chat, ¿no? Luego por eso hay que hacer otros faces, otras redes, ¿no? Pero que va, o sea, como que yo, es por lo que empezaba la reflexión hace rato, ¿no? O sea, hay un proceso que nos impide ver personas, nos conectamos solo con pedacitos de discurso y sobre ese pedacito de discurso ya anulamos, ¿no? Completamente a una persona. Les comparto algo muy mío, pues. En cualquier momento, pues ya, ¿no? Ya está hay memes de la funa de esta semana, ¿no? Y esta semana yo pensaba mucho en que tuvimos una serie de troles, de estos troles que están en redes sociales buscando temas feministas para irles a echar publicaciones de montón de nuestras actividades que tuvimos en la Facultad de Filosofía del 8M. Pero al mismo tiempo me estaba yo pensando cómo yo quería compartir algo que tenía que ver con una vivencia personal que tuve con mi papá. Mi papá estaba muriendo, a mi papá le gustaba mucho la poesía y un poeta en particular,
Y entonces estaba escribiendo algo, usualmente me da por escribir como para sacar ahí cosas, y dije, no puedo publicarlo porque ese poeta ahorita está funadísimo, porque sí se comprobó en algún momento en una de sus autobiografías que era un violador y que bla, bla, bla. Me quedaba pensando justo en ya me tengo que cuidar, algo que me conecta con el último poema que leí a mi papá antes de que muriera. Ya me da miedo compartir eso porque el poeta está absolutamente ya funadísimo y sí puedo yo suscribir como el proceso, pero al mismo tiempo me conecta con una vivencia muy personal, muy, muy, muy profundamente personal, que es bien complicado ahí acomodar, ¿no? O sea, veía también en el contexto del paro un cartel que dice, ¿te pondrías la vacuna hecha por un violador? Y pues yo no sé si quien hizo la vacuna contra la poliomielitis, tenía prácticas absolutamente intachablemente éticas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay cosas en particular que yo veo como en esta totalización de la funa y para cancelar y que de verdad ya no es considerada persona esa persona y no puede tener ninguna falla. Y claro, hay momentos en donde tenemos que poner claramente límites a prácticas que sí pueden estar interviniendo en iniciativas, en negar derechos, en cosas que incluso son así de te niego el derecho a la existencia, que así decía esta personaje que estaba en el simposio de bioética estos días, pero también estas otras posibilidades, ¿no? Que hasta nuestras prácticas de consumo en un capitalismo donde no hay consumo ético posible, hasta como todo, ya todo es susceptible de ser vigilado y entonces mejor ya no lo hagas y mejor tener miedo, o sea, eso es a lo que me refiero, tener miedo de expresar cualquier cosa ya es un indicativo de alarma de qué está pasando en un movimiento que se supone que es liberador, ¿no? Muchas gracias, Lluvia. Yo creo que, bueno, sí, estamos muy agotadas, muy cansadas, pero siempre escucharnos, escucharlas, te da como esa esperanza de, no, pues yo creo que sí la vuelvo a intentar, ¿no? El próximo año, como que siempre es esperanzador. Entonces, les agradezco mucho también, bueno, por acá nos siguen poniendo mensajes, Tay hablaba de los maniqueísmos, también comentaba acá en el chat, Paulina Latapí, yo también agradezco las reflexiones que a pesar del cansancio, con las bellas metáforas compartidas, hablan de caminos por construir y que ya se están construyendo en el diálogo. L. Contreras, Jai, o I, supongo que es Jai, cuando personas desde el movimiento hippie declararon haz el amor, no la guerra, también se declaró como una frase del ejército y de la política de los poderes. Luego vino el amor y paz, es decir, desde la lingüística se pudo nombrar de otras maneras, desde las miradas, desde de abajo, se pueden generar más quehaceres en torno a nosotros. Bueno, Erendira también nos comparte, le voy a dar lectura rápida. Bueno, Erendira nos comentaba, damos la herramienta de violentómetro y semáforo de la violencia, ¿no? Acá nos está hablando de su trabajo al interior de Vamos Juntas. Uno, es importante tener redes de apoyo para nosotros, familiar, amistoso y profesional. Dos, atención psicológica, sí o sí, para personas que estamos en la comunidad y atención en primer contacto de víctimas. Tres, no subestimar y ayudar hasta donde se pueda, acomodar bien la emoción, entender que se puede ayudar solo si la víctima lo decide. Yo solo les doy herramientas. Cuatro, nos toca enseñarles a la nueva generación estas herramientas para que se haga expansivo. Cinco, el feminismo será transincluyente o no será. Gracias, amigues, eso sería todo. Gracias a ti, Erendira, por todo esto que nos compartes. Bueno, Tai por acá dice, luego por ese UNE tiene que abrir otro Face, bueno, ya lo comentaban ahorita. Bueno, hay un montón de comentarios. Sofía, de acuerdo en todo, pareciera que todo eso que sucede hace que volvamos a silenciarnos. Entonces, bueno, yo de entrada ya también como les
vuelvo a agradecer infinitamente que nos volvamos a reunir. Quiero ahora sí que compartir, bueno, más bien comprometerlas de nuevo, Ale, Elena, Lluvia, quien se quiera sumar. Por favor, sigamos haciendo este ejercicio de acompañamiento, pero también de reflexión colectiva, porque esto todavía, yo decía hace un momento, se viene una ola también de discursos antigénero, donde también vamos a sacar la cara, y vamos a tener que sacar la cara, ¿no? Yo les decía ya, así como que el río está empezando a mojar los pies, ya hay como claras señales también de estos discursos, y creo que es importante, pues de nuevo, ¿no? Como que levantar cabeza, recuperarnos y volvernos a reunir. Nathalie dice muchas gracias por abrir estos espacios y poner estas cuestiones sobre la mesa para sabernos, encontrarnos y seguir construyendo juntos. Paulina, sí, que se repita. Elena, Ale, Lluvia, si quieren ir cerrando con alguna última reflexión. Gracias, Heréndira, cuenten conmigo. Gracias a todas, todos que están acá reflexionando con nosotras. De verdad, lo valoramos infinitamente y nos vamos seguro con un montón de anotaciones, más preguntas que seguir reflexionando, y nos encantará encontrarnos de nuevo. Les cedo la palabra antes de cerrar. Elena, Ale, Lluvia, ¿quieren compartir así a manera de cierre algo? ¿Quién va primero? Nada más porque abrí el micro. Trampa, trampa. No, pues agradecer, ¿no? Agradecer el encuentro por segunda ocasión. Siempre es un gusto escucharnos, compartir también con quienes nos acompañan, porque es eso, es un espacio como de encuentro, ¿no? Y pues decirlo, o sea, agradecer porque al final ustedes también hacen ese espacio seguro para mí, ¿no? Porque al final, que hablábamos como desde nuestra experiencia, estos acercamientos que decía, ay, pues yo ubico a Lluvia, yo ubico a Ale, ¿no? De ciencias políticas, pero era así como de lejos, así como, bueno. Pero una vez que tenemos como ese acercamiento desde justo, ¿no? O sea, poder tener esa apertura y decir, pues, va, ¿no? A pesar como del temor, a pesar de lo que hemos comentado, es como también tener la posibilidad de encontrarnos y encontrarnos en esos espacios seguros que, digo, ha generado una red, al menos entre nosotras, que de verdad agradezco y que de verdad valoro, porque ha sido ese soporte que también como que es lo que nos ha mantenido fuertes, ¿no? Frente, pues, las intempestades de Feministelar, ¿no? Entonces, gracias, las quiero muchísimo, y gracias a todos quienes nos acompañan, porque también ustedes hacen y generan también estos espacios. Gracias, porque ya arrojaste el siguiente título del próximo año. Ale. No, yo pensaría que no hay que esperar un año. Yo pensaría que hay que encontrar. Pero ahora sí, hay que hacerlo antes. Creo que es importante, ojalá nos podamos encontrar fiscalmente. Eso creo que sería bien chido, ¿no? Y creo que ya lo que seguimos refrendando es que tenemos que generar estos encuentros y poder encontrarnos entre nosotras, por lo menos desde nuestras coincidencias, ¿no? Y si esto, aunque siguen siendo islitas, pues hagamos más islitas, aunque sea, ¿no? Pero islitas en donde estemos seguras, en donde nos encontremos desde el amor, desde la ternura radical, desde la sororidad, encontremos, creemos estos espacios seguros para todas. Y pues de entrada, con Tai teníamos pensado un foro que ojalá lo podamos también concretar, ¿no? Sobre estos temas también, ¿no? Sobre el extractivismo, sobre el exclusionismo, todo esto, pues ojalá podamos ahí vincularnos y no esperar. Sé que estamos bien cansadas, pero poder tener este espacio de reencuentro nuevamente, porque nos da la posibilidad, como decían en el chat, de no sentirnos solas, soles, sino estar juntis en estos procesos, ¿no? De tsunamis, ¿no? Gracias a todas y todos y todes. Gracias, Ale. Lluvia.
Me viajé con lo que dijo ahorita Ale en razón de sentirnos soles, pero como en el fueguito, que es chido, ¿no? Como calorcito, darnos calorcito y que eso no suena mal. Pensaría también en programar un cafecito para contención de la funa que vamos a lo mejor a recibir por este foro, por este conversatorio, pero más bien como sí irnos encontrando también a las personas que se conectaron o a algunas que hagan contacto a través de la transmisión, para ir también construyendo una red. O sea, creo que sí es importante hacer estrategias, herramientas, cosas de análisis de por qué se están enganchando tantas personas tan jóvenes a discursos que no necesariamente están teniendo un proceso más profundo de análisis en razón de simplemente como dogmático, así es, y sin cuestionar, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos ir construyendo esas posibilidades y pues agradecerles a todas las personas las palabras, la escucha y la posibilidad de catarsis que tuvimos aquí. Muchas gracias de nuevo a Elena, Lluvia, a todos quienes están acá. Ya hoy empiezo mi proceso de cicatrización. Gracias. Me quiero ir solo comentando algo a manera de cierre, y no es algo que digo yo, es algo que me permito recuperar de Butler, de Judith Butler, y es algo así, más o menos la voy a parafrasear. El feminismo, en tanto una filosofía de igualdad, necesita ser trans incluyente, transnacional, transterritorial. No se puede fortalecer el feminismo levantando murallas, porque si no, vuelve a ganar la opresión. Entonces yo con eso les agradezco de nuevo, y pues nos estaremos encontrando antes de un año, ya dijiste Ale, entonces nos estaremos encontrando seguramente pronto en diferentes espacios. Pues de nuevo muchísimas gracias al Semillero, Eva, Facultad de Filosofía, sí, por este espacio, y pues nada, nos encontramos pronto. Muchas gracias. Acá la dejamos.